mi modesta contribución tiene que ver pues con observar mi trabajo cotidiano, que es pues profesor universitario, que a menudo está prácticamente cada día en contacto con centros escolares, con directivos escolares, tratando de obtener evidencias de esas observaciones. El doctor Serafín Antúnez Marcos se ha desarrollado profesionalmente como profesor de educación básica en España, su país natal. Autor de múltiples artículos y libros sobre los temas relacionados con la gestión escolar y la formación de directivos escolares. Tiene a su cargo la dirección de varios proyectos de formación de directivos escolares en diferentes regiones de España. Actualmente, trabaja como director adjunto del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona, además de ser profesor de la Facultad de Pedagogía de la misma institución. Es autor de diversos libros y artículos sobre gestión escolar. ¿Qué es lo que nosotros vemos que deberían ser requisitos para que la gestión de centros educativos, de sistemas educativos, sea posible? Pues yo creo que, a la vez de comentarles algunos requisitos, decirles también que piensen ustedes por su cuenta que eso pueden ser requisitos, es decir, condiciones sine qua non, pero que depende cómo se conciban pueden ser peligros también, o que eso supone en su uso ciertos peligros. Por ejemplo, no va a haber procesos gestores convincentes y eficaces, y sobre todo satisfactorios, si no están presididos por el principio de participación. La participación, estoy hablando, participar es, bueno, pues la acción de intervenir en procesos de planificación, de ejecución, de control. ¿En qué grado? Lo podemos definir entre todos. Estoy hablando de la posibilidad de intervenir, insisto, veremos en qué ámbitos, veremos en qué grados de los distintos estamentos que conforman la comunidad educativa, entre los cuales están los estudiantes, entre los cuales están los padres y las madres, etc. Es decir, garantizar que todo proceso gestor está presidido por el principio de participación y que esa participación, como mínimo, tiene que llegar a los niveles de información y de consulta. La participación puede ser pues una trayectoria que yo recorro desde el nivel mínimo, que es informar a las personas de lo que se hace, ya participan de alguna manera, a el otro nivel extremo, que sería que autogestionen ellos lo que tienen que hacer. Eso sería la participación máxima, donde ni siquiera yo intervengo porque lo delego todo a los demás. Entonces, en un proceso gestor, la participación debe estar presente, como mínimo siempre, en los dos primeros escalones del proceso participativo. El primero, la información; el segundo, la consulta. ¿Y cómo consultar? Lo podemos matizar después. ¿Y cuáles son las mejores herramientas para la consulta? Lo podemos discutir entre todos. Pero yo me sentiría un poquito defraudado, o vería que se me valora muy poco como profesor, o poco como padre de un estudiante, si todo lo que se hace en el centro donde trabajo, o en el centro en el que tengo a mi hijo, lo deciden otras instancias por mí. Y ni siquiera me consultan, y ni siquiera tampoco me informan. Sino que yo me lo encuentro todo hecho ya. Lo mismo podrían ustedes pensar desde su parcela de trabajo en este aparato de la administración de la SEP, si achacasen a su jefe inmediato, a su responsable, de que todo lo decide él o ella sin consultarlo con ustedes. Ustedes dirían: lo que está concibiendo en mí esa persona es un gestor, pero desde aquella acepción de realizar tareas por encargo de otros, en cuya definición yo no intervengo. Por lo tanto, yo soy un puro brazo ejecutor, una pura máquina que ejecuta, en la cual, o una persona, de la cual se valora todo menos su capacidad de pensar y su capacidad de proponer ideas. En la medida en que los procesos de participación se manifiesten, vamos a conseguir algo que es fundamental, y es transparencia. Y en la medida que hay transparencia, hay confianza. Y en la medida que hay confianza, hay lo que todos buscamos:
implicación en el proceso gestor. Por tanto, si el quid questionibus es implicar a personas en la gestión, eso no va a ser posible sin procesos de información, sin procesos transparentes, sin dotar de confianza a esas personas con las que pretendemos trabajar en común. El segundo sería requisito parcelas de autonomía, es decir, ir disminuyendo paulatinamente las zonas de normativa e ir aumentando paulatinamente las zonas de autonomía de los centros. Autonomía, si quieren ustedes, muy controlada, autonomía en principio tutelada y después cada vez más heterónoma, autonomía a partir del principio de parsimonia, pequeños pasos, pero difícilmente va a haber una gestión original, una gestión adecuada a los problemas que tiene cada centro, si no puede desarrollar iniciativas propias, a partir de diagnosis propias. Y lo que tiene que hacer es innovar, tal vez, a partir de lo que otros piensan por ellos. Es decir, la innovación tiene que hacerse, sobre todo, a partir de necesidades sentidas y no tanto a partir de necesidades normativas. Porque la necesidad normativa la establece otro por mí desde fuera y siempre lo hace con arreglo a un estándar con el que me compara. Yo no quiero que me compare con nadie. Yo quiero innovar mediante una gestión respecto a lo que yo necesito en relación a mi problemática, a mis condiciones, a mis restricciones. Por tanto, insisto, la autonomía como requisito. Desde luego que podíamos aquí ahora decir que una autonomía sin recursos es una puro ejercicio teatral, una autonomía sin confianza, en suma, si ustedes quieren, una autonomía que supone delegar, y delegar supone ejercitar una virtud teologal que ustedes recordarán cuando estudiaban, a lo mejor alguno lo estudia ahora, que es la fe. Delegar es un acto de fe. Y para que haya autonomía, quien cede parcelas de autonomía tiene que tener fe, es decir, confianza en las personas, en las instancias en las que delega. Autonomía, gestión autónoma, gestión eficaz sí, necesita de recursos, pero también necesita de gestión eficaz de los recursos que administramos. Y cuando hablamos de recursos, ustedes son perspicaces y habrán visto que no me estoy refiriendo o habrán intuido a más mobiliario, importante, a más dinero, importante. Me estoy refiriendo también a recursos de tipo funcional. Entre ellos, la formación. Entre ellos, el tiempo para la gestión. Yo puedo tener recursos materiales, edificio, mobiliario, material didáctico. Yo puedo tener recursos personales, profesores, administrativos, asesores, supervisores, pero si esos recursos materiales y funcionales, materiales y personales, no están acompañados de recursos funcionales, tiempo, formación, esos recursos no son operativos. Para que las personas y los elementos materiales sean operativos, necesitan estar acompañados de esos recursos, repito, funcionales, entre los cuales la formación y el tiempo son, creo yo, los más escasos. En suma, lo que estamos diciendo es que para que haya una gestión, para que haya una gestión que deseamos autónoma, eso solo es posible mediante, decíamos, actuaciones a partir de iniciativas propias, en función de diagnosis propias, en función de recursos propios, en suma, en función de decisiones. Para que se dé lo que estamos proponiendo, se necesita entender el centro escolar, comunidad de análisis, comunidad de cambio. Se necesita que haya autonomía por parte del profesorado y poder para tomar decisiones, es decir, cambiar a veces el rol, tal vez proletario del profesor, que tiene que ejecutar lo que otros deciden por él, por otro rol en que el profesor es más activo, más responsable de sus decisiones. Tercera cuestión, y en el proyecto que nosotros trabajamos ahora y que nos trae aquí, estamos viendo bien claro, para que esa innovación se dé a partir de la gestión,
eso implica procesos de toma de conciencia. Es decir, nadie va a solucionar un problema si no tiene conciencia de que existe. O otros no le hicimos ver o le ayudamos a ver a que ese problema probablemente existía. El gran descubrimiento que hacen a veces nuestros colegas, profesores y profesoras, es que tal vez creían que no había situaciones problemáticas o que no había déficit, tal vez porque fueron incapaces de detectarlo, y tal vez con un proceso de ayuda, con un proceso de aporte entre iguales, no hace falta establecer jerarquías, desde un trabajo, si quieren ustedes, de investigación en la acción, de propuestas análogas, somos capaces, a través del apoyo externo, de descubrir esos déficits, de abordarlos desde patrones de análisis más precisos. Y desde luego estamos hablando, y ya se insistió antes, de utilizar modelos de proceso, donde no importa tanto o primordialmente los resultados, el control sumativo, sino la rectificación sobre la marcha, el preguntarnos los porqués, en evaluar en suma, si entendemos que evaluar es proveernos de recursos para la intervención oportuna. Y cada vez estamos más persuadidos que en el centro escolar todos debemos participar en la gestión, pero algunas personas especialmente se deben encargar de facilitarla mediante acciones directivas. Y acciones directivas no son imponer, no son presionar con órdenes, sino acciones directivas son proporcionar recursos, coordinar actuaciones, motivar. Y esto, desde luego, no está asociado a conductas autocráticas, a caprichos, a planteamientos no democráticos. Estamos hablando de un liderazgo pedagógico, y de un liderazgo pedagógico que tiene que ser cada vez más distribuido. La idea del liderazgo distribuido es lo que nosotros quisiéramos llegar a conseguir. Es decir, no la persona, el director, la directora, que se identifica con las tareas del líder, entendiendo líder a la persona, si quieren ustedes, única, que arrastra personas a través de unas ideas o a través de unas propuestas, que moviliza recursos personales en torno a su carisma, sino una persona que es capaz de movilizar, no en torno a su carisma, si lo tiene mucho mejor, ni en torno a el poder de posición que tiene el directivo, sino que arrastra personas en función del poder del experto que tiene. Nosotros hemos visto que para que la acción directiva sea eficaz y convincente, desde luego, el peso de la autoridad formal, por lo menos en España, sirve de bien poco. Y sí sirve mucho el arrastrar a través de la credibilidad que da el conocimiento, la competencia, la capacidad de establecer diálogos, la capacidad de crear ocasiones para establecer acuerdos. Les quiero comentar también, a caballo entre estos requisitos y acciones que tal vez sería interesante empezar a desarrollar, a manera, si quieren, de modestos consejos para que pudiesen ensayarse tanto en una institución escolar, en un establecimiento, en una escuela, como en las instancias en las que ustedes trabajan dentro del aparato de la administración educativa. Por tanto, si quieren ustedes, a caballo entre requisitos y líneas de desarrollo, líneas de acción, estarían las 8 o 10 siguientes reflexiones. La primera cuestión: actitud de diagnosis permanente. No puede haber innovación a través de procesos de gestión ni a través de procesos puramente didácticos si no se está en continua actitud de observación. ¿Con el fin de qué? Pues ya saben ustedes, con el fin de evaluar para orientar mejores decisiones, para rectificar procesos, para tratar de forma diferente lo que es diferente. A menudo se quejan los profesores y profesoras que los que estáis en la administración educativa les tratáis de forma igual, aunque por tipología, tamaño, necesidades, laboriosidad, existen diferencias entre ellos. Y no hay mayor injusticia que tratar igual lo que es diferente. Es decir, si yo diagnostico, es para ver, entre otras cosas, qué centro necesita más apoyos para dárselos. No tanto para decirle, esto
está bien o esto está mal, sino para ver en qué es lo que falla y cómo proveerle una ayuda. Pero también debo evaluar para saber tratar de forma distinta al centro escolar A y al centro escolar B, cuando el centro escolar A, con los mismos recursos que el B, obtiene resultados absolutamente diferentes al B. Yo creo que también evaluar me sirve para tomar decisiones, no sancionadoras si usted quiere, pero sí para indicar maneras para que quien teniendo recursos no los usa de forma debida. Si ustedes entienden esto, pues como una llamada al orden o como una reprimenda pues amistosa, digamos que la evaluación debe servir también para eso. Es decir, evaluación, continua actitud diagnóstica, pero desde luego considerando los contextos particulares, considerando restricciones, condiciones particulares de cada centro. Y desde luego, y no voy a insistir en algo que se dijo ayer, la evaluación con finalidad formativa y no tanto con el afán de establecer clasificaciones. La innovación a través de procesos de gestión como los que planteábamos no va a ser posible si no está presidida por la intención, por la voluntad, por el principio de compensación de las desigualdades. Yo quiero promover esa gestión ayudando a que se haga, potenciando más a quien más lo requiere. Y desde luego tratando diferente, hemos dicho, a quien es diferente por sus recursos y por sus obras. Aprendamos, insisto, más de nosotros mismos y valoremos mucho más lo que sin duda en alguna ocasión habremos hecho bien. Parece que siempre estamos haciendo políticas de borrón y cuenta nueva, siempre parece que tengamos que renunciar a los antecedentes, renunciar sin duda a logros que algunos seguro que hubo. La credibilidad de una propuesta va a tener mucho que ver con la coherencia en todas las actuaciones respecto a una serie de valores. Difícilmente vamos a ser creíbles si nuestras actuaciones son contradictorias porque queremos meter en nuestras prácticas valores que son contradictorios. Nos vamos a hacer poco creíbles, la innovación va a ser poco posible. Y después se decía también coherencia y concurrencia de las actuaciones. Para que haya innovación, para que haya cambio a través de la gestión, hay que poner en marcha acciones que necesariamente se van a referir a todos los ámbitos de la gestión, porque entre sí repercuten. Acciones concurrentes en ámbitos distintos, desde distintas instancias. A mí no se me ocurre un proceso de innovación en una zona en el que solo impacte el supervisor y los directivos escolares no lo hagan, o en el que solo impactan las autoridades del Estado y el supervisor no lo hace y desde la SEP no se hace. Seguramente ese proceso va a ser más factible y más creíble cuando hay concurrencia de actuaciones. ¿De actuaciones de qué tipo? En la capacitación, en la formación inicial, en la dotación de recursos. Para que exista ese cambio, ciertas cuestiones que nos parecen intocables, hay que atreverse a tocarlas. Y yo les decía, en ese sentido, que tal vez ciertos cambios culturales que nos puedan parecer dolorosos, en cuanto a que van a tener un alto coste, coste en tiempo, coste en vida afectiva, coste en imagen, a lo mejor es imprescindible abordarlos. Otra cuestión que les quiero comentar es que para que se produzca, y en concreto ya me refiero al centro escolar, esa innovación a través de la gestión, deberíamos tal vez hacer posible crear las condiciones para aumentar nuestro autoconcepto, el concepto que tenemos de nosotros mismos como docentes y el concepto que tenemos de la institución en la que trabajamos. A menudo hay profesionales que se jactan y se sienten orgullosos de trabajar en tal o cual empresa, en tal o cual institución, o de pertenecer como asociado a tal club de fútbol del que se sienten orgullosos. No sé si siempre los profesores defendemos con el mismo orgullo el trabajar en un determinado centro y tenemos a gala presumir de trabajar en un centro escolar. Tenemos la costumbre, por lo menos
en el contexto europeo y español en el que me muevo, de querernos muy poco a nosotros mismos, de potenciar más y hacer sacar a flote más lo que nos separa de lo que nos une, de subrayar nuestras incapacidades y de no valorar nuestros éxitos. En suma, una gestión como la que proponemos debe hacerse a través de unas condiciones entre las cuales el quitarnos de encima el complejo de inferioridad debiera ser una finalidad. Yo no sé si tengo que aprender de la empresa, insisto en eso de quitarnos de encima el polvo de la dehesa, nosotros decimos ese carácter de pardillo, de persona que está siempre en inferioridad, de persona que siempre tiene que aprender de fuera, y aprendamos a aprender de nosotros mismos y aprender de nuestros colegas, más que aprender a lo mejor de otros contextos, que seguramente algo podemos aprender de ellos, pero que habría que preguntarse si ellos no están aprendiendo. Mi modesta experiencia me dice que para que un proceso de innovación en un centro se desarrolle, lo primero que hay que hacer en esa diagnosis es ayudar a que los profesores identifiquen sus éxitos y que se apoyen en ellos para conseguir nuevos éxitos. Habría que fomentar, y dentro de esa idea de análisis continuo, más y mejores investigaciones. Existe muy poca tradición, por lo menos en Europa, muy poca historia en procesos de investigación sobre desarrollo de las organizaciones, sobre procesos de cambio que estamos hablando, sobre incluso naturaleza del trabajo directivo, que en ese afán por la investigación, temas, creo yo, que deben rescatarse o en todo caso desempolvarlos y tomarlos como ideas atractivas, serían naturaleza del trabajo directivo, serían funcionamiento de los órganos de gobierno del centro, del consejo técnico, consejo escolar, cómo se gestiona la información en los centros. Nosotros a menudo cuando trabajamos, que es frecuentemente con centros escolares, un problema que aparece siempre cuando analizamos función directiva, satisfacción de los profesores, es que no se es capaz o no se sabe o no se quiere promover procesos de información, de comunicación ágiles. Incluso a veces identificamos problemas realmente severos, como son que la información en el centro no se difunde o no se usa de forma democrática porque el director o la directora la manipula o la usa solo para sus intereses personales o partidistas. Bueno, pues ahí tienen ustedes un terreno interesante para investigar. Fomento del conocimiento de lo que pasa mediante análisis más sistemáticos y no siempre intuitivos. Aunque el conocimiento de la realidad y la práctica reiterada me anuncia bastante por dónde pueden ir las necesidades de investigación. Otra cuestión, y lo dejamos ya, que me parece fundamental decirles es, y volviendo a los centros escolares, es tratar de conseguir, para que esa gestión sea posible, etcétera, conseguir favorecer las condiciones para que el centro aprenda. Es decir, crear un marco de ayudas para que el centro pueda cambiar, en principio, con ayuda, y después, por sí mismo. Si quieren ustedes, podríamos hacer una analogía a los procesos de aprendizaje de una persona, y si quieren ustedes, de procesos que tienen que ver con enfoques constructivistas. Es decir, un centro aprende por sí mismo si tiene unas condiciones como son, desde luego, actitud favorable para aprender, disposición favorable para cambiar. Y ustedes saben que la actitud favorable de un estudiante o la disposición activa para aprender no depende únicamente de los conocimientos que trae, sino que dependen muchísimo del clima que hay allí en el aula, del ambiente de trabajo, del autoconcepto que tenga ese estudiante, de cómo ve que lo valora su profesor o profesora. Por tanto, yo creo que para conseguir ese marco de condiciones, esa actitud favorable para que el centro aprenda e innove, hay que crear un ambiente en el cual las cuestiones afectivas, relacionales, de satisfacción, si quieren ustedes, profesional, son determinantes. Desde luego, para ayudar a que un centro aprenda, hay que conocer hasta dónde ha aprendido,
conocer su zona de desarrollo próximo. ¿Qué hizo hasta ahora? ¿Hasta dónde fue capaz de llegar? Y a partir de ese lugar es donde habrá que proporcionarle la ayuda en función de dónde está y en función de por qué no llegó hacia más adelante o más atrás. Decíamos la ayuda oportuna, ni antes ni después.